muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Y el milagro de la vida continúa por la gracia de Dios, pues nuestros ojos se han abierto nuevamente para contemplar la luz de un nuevo día. Es un privilegio que el Señor nos permite, hermanos, que estemos aquí para dirigirnos a ustedes otra vez y compartir estos estudios de la lección de la escuela sabática. Aprovecho para saludar a los hermanos que siguen estos estudios allá en Sudamérica. He tenido allí algunas comunicaciones por medio del WhatsApp con hermanos de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú y aún de Brasil. He sido bendecido al escuchar los comentarios que hacen los hermanos incluso de Colombia. Bueno, son de muchos países donde por la gracia de Dios nos unimos a través de estos estudios. Allá en República Dominicana, los hermanos también, un saludo muy especial. Y aquí por los Estados Unidos, en todos los estados, tenemos muchos hermanos que se alimentan con estas lecciones. Y no digamos aquí por México, muchos hermanos también en Centroamérica y en otros lugares, inclusive en Europa. Así que hasta donde llegue este momento de estudio, yo le deseo a usted que el Señor me lo bendiga y que por su gracia y por su amor, este día, hermanos, tengamos triunfo en todo lo que emprendamos. Pero recuerden, sin dejarlo a él a un lado, como decíamos ayer. Bien, vamos ahora entonces a introducir a mi acompañante que va a ayudarme a desarrollar este estudio, mi querida hermana Mayra Dimas. Buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Es una alegría estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto poder compartir y participar de estos estudios que todos los días tenemos para la honra y gloria de nuestro Dios y para nuestro beneficio. Así que les saludamos a todos ustedes, donde quiera que estén. Damos gracias a Dios porque puede hacer posible estos medios para que podamos compartir y aprender cada día lo que Dios tiene con nosotros, y este trimestre pues no ha sido la excepción. Están muy bonitas las lecciones, como estamos aprendiendo, y le damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a orar para que Él nos ayude en este estudio. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos porque nos has dado un día más de vida. Amén. Gracias porque podemos con toda seguridad nosotros decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, ayúdanos para que siempre podamos estar de tu mano, para que cada día que vivamos lo podamos vivir siempre contigo, pidiéndote dirección, sabiduría, entendimiento, y que podamos tener control, dominio sobre cualquier cosa que nos aleje de ti. Que tu Espíritu Santo siempre pueda estar ahí con nosotros para guiarnos a toda verdad. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, vamos a aprender, vamos a compartir. Rogamos para que aquellos oyentes como televidentes también puedan estar listos, que el Espíritu Santo también los impresione y puedan estar atentos a lo que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un llamado a escudriñar sus corazones es el título de la lección de hoy, porque justamente eso es lo que tiene como propósito la lección de esta semana, que nosotros escudriñemos nuestros corazones, porque de repente hay derrotas en nuestra vida. Como iglesia incluso algunas veces no hay prosperidad. Hermanos, todo lo que nosotros vemos como fracaso debe inmediatamente llevarnos a un escudriñamiento del corazón. Ayer nosotros mirábamos cómo pues el resultado del pecado trajo como consecuencia aquella huida de parte de los israelitas pues ante sus enemigos de la ciudad de Ai. Nosotros ayer pues decíamos aquí en este estudio que pues la paga del pecado es muerte, la Biblia lo dice. Y hoy nosotros vamos a mirar palpable eso, hermanos, en la lección de hoy. Qué sorpresa desagradable
paralizó a los israelitas en Ai, Mayrita? Vamos a leer, vamos a invitarles a ustedes que también puedan buscar en su Biblia, si tienen acceso a ella, Josué 7, versículos 4 y 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai hirieron de ellos como 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Entonces podemos ver que ellos huyeron y así pues fueron derrotados, aunque no fue una gran cantidad, pero de todas maneras, dice, esos 36 hombres pues perecieron lamentablemente, y nosotros, como vemos que si algo no está bien, hay consecuencias. Exactamente. Aquí nosotros vemos, hermanos, justo, miren, hecho una realidad, el texto bíblico que dice, la paga del pecado es muerte. Porque el pecado de Acán, hermanos, miren lo que ha llevado ahora, que 36 de sus compatriotas murieran. Militarmente hablando, es pequeño el número, ¿verdad?, de personas que murieron. Pero, hermanos, la decepción, el efecto que eso trae para el pueblo, eso es desastroso. Entonces, vemos que el pecado, hermanos, produce muerte. Miren aquí, 36 hombres mueren. Dice que el pueblo fue derrotado y vino a ser como agua el corazón de todos ellos. Esta es una decepción total, hermanos, una vergüenza completa. Y qué triste, porque pues no hubiera sido necesario esto si, como decíamos ayer, ellos hubieran consultado a Dios primero. El don de profecía, hablando de esta, digámoslo así, muerte de estas personas, de este fracaso aquí de Israel, ¿qué nos dice? Aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 527, dice: 3,000 soldados de Israel avanzaron hasta muy cerca de la puerta de la ciudad, tan solo para encontrarse con la más resuelta resistencia. Dominados por el pánico que les infundieron el crecido número y la preparación esmerada de sus enemigos, huyeron confusamente por la escarpada bajada. Aunque la pérdida fue pequeña en cuanto al número de hombres, pues solo 36 hombres perecieron. La derrota descorazonó a toda la congregación. Era la primera vez que se había encontrado con los cananeos en batalla campal y se habían huido ante los defensores de esa ciudad pequeña. ¿Cuál sería el resultado de las grandes batallas que le esperaban? Si con una ciudad pequeña, con un grupo pequeño, habían salido huyendo y habían sido derrotados, imagínese, pastor, con las ciudades más grandes que les esperaban, ¿cómo ellos iban a salir? Es que efectivamente eso es lo que había traído como resultado el pecado de un solo hombre, que prácticamente el ánimo se vino abajo, porque como dice usted, de cara a lo que les esperaba, ellos entonces miraban que lo que venía por delante era derrota tras derrota. No tenían más esperanza de victoria. Y aquí nosotros, hermanos, podemos ver lo que es el pecado de horrible, de odioso, de detestable, hermanos. Y yo creo que aquí ya llegó el momento para que, pues, como dice la lección, escudriñemos el corazón. Miren, nosotros estamos mirando aquí que un hombre traicionó a Dios. Un hombre hizo caso omiso a la palabra de Dios. Tomó del anatema. Vino la cadenita de pecados porque el resto de soldados, imagínense, de una manera autosuficiente, se dejaron ir, hermanos, a esta batalla sin consultar a Dios, sin llevar el arca, sin que Josué fuera, sin que los sacerdotes fueran. Miren, el pecado de un hombre, hermanos. Yo quisiera en estos momentos que nosotros pensáramos por un momento cómo está nuestro corazón.
pertenecemos a una congregación, ¿no es cierto? Y estoy hablando aquí a los que son miembros de una iglesia. Llámese iglesia de hogar o iglesia de un edificio. Llámese iglesia de una corporación o iglesia de sostén propio. Pero hermanos, este es un buen momento para pensar cómo está mi corazón en la iglesia. ¿Qué yo estoy albergando? ¿Qué yo estoy acariciando? ¿Estaré yo secretamente en algún pecado? ¿Estará eso impidiendo que la iglesia sea bendecida? ¿Estará eso evitando que como pueblo seamos prosperados? Hermanos, aquí es un momento para escudriñar el corazón. Este es el momento para pensar. Si yo estoy en la iglesia y soy líder, o no soy líder, pero estoy ahí en la iglesia activo, y yo tengo un pecado acariciado, secreto, hermanos, bueno es que lo dejemos. Bueno es que hoy digamos basta, no seguiré más con esto, porque estoy trayendo desgracia en el pueblo de Dios. Muchas cosas pueden estar saliendo mal en la iglesia, o muchas cosas pueden en la iglesia pues estar saliendo sí mal, valga la redundancia. Y posiblemente, hermanos, no posiblemente, sin duda, es por el pecado acariciado que pueda haber en más de alguno. Por eso ahora, si estamos por allí con un adulterio escondido, si estamos por ahí con alguna fornicación, con alguna pornografía, si estamos por allí, hermanos, participando de algo que ya sabemos que es pecado, hermanos, miren, hoy es el momento para decirle al Señor, perdóname y en tu nombre dejo esto. Amén. Ayúdame, no voy a continuar más haciendo esto. Porque miren ustedes los resultados aquí, hermanos. Es triste, pero el ánimo de todos se vino abajo. La derrota los descorazonó y la muerte los alcanzó. Pues 36 hombres del ejército habían caído, lamentablemente. Dieron la vida. Y ahora nosotros miremos a Josué. Miremos a Josué, hermanos, porque como el dirigente principal, él va a hacer algo aquí que, pues, tristemente, ayer lo decíamos, pero ahora vamos a ampliarlo más, tristemente mostró cómo hermanos, se había equivocado ya en la manera como debería de obrar. Y miren ustedes cómo él reaccionó ante esto que sucedió. Veamos, Mayrita, ¿qué le parece? En Josué 7, 6 al 9, la reacción de Josué. ¿Y qué era erróneo en él? Dice, entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán, y nos cercarán y raerán nuestros nombres de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos aquí cómo Josué pues hace todos estos gestos, estas cosas de rasgar sus vestiduras, de ponerse polvo sobre su cabeza. Son cosas que en el pasado las hacían y pues los judíos igual las habían venido practicando también en señal de duelo, de luto, de que ellos estaban tan dolidos. Y esa fue una de las formas como él reaccionó a esa tragedia, y el error que él cometió, la reacción que él tuvo no fue la duda y la incredulidad ante todo eso, y vemos como él ora al Señor, pero hay algo que me llama la atención, que él se preocupa como pueblo, como iglesia podemos decir,
el nombre de ellos, pero lo que más a él le preocupa también, dice, es el nombre del Señor, como pues el nombre de él ahora no estaba como debería de estar. Y es que el pecado, hermanos, el pecado le trae deshonra a Dios. Por eso es que estamos viendo aquí los resultados del pecado. Miren, el pecado deshonró el nombre de Dios aquí. Y dentro de las cosas que Josué está aquí diciendo, si bien es cierto, el don profético, vamos a ver en un momento, no aprueba la manera como él reaccionó, no vamos tampoco a completamente a decir que él lo hizo todo mal en esta manera de reaccionar, pues ¿por qué le preocupa realmente el nombre del Señor? El único problema aquí, hermano, de Josué es de que, aunque ya lo vamos a leer más adelante, él debió haber investigado, hermanos, él debió haber investigado. Pero de todas maneras yo quiero destacar algunas cositas aquí. Miren, primeramente dice el versículo 6, rompe sus vestiduras, se postra en tierra sobre su rostro, pero noten delante de qué. Delante del arca de Jehová. ¿Qué había en el arca de Jehová, hermanos? La santa ley de Dios. Pregunto, ¿se había violado la ley de Dios? Claro. Acán había robado, hermanos. Acán había agarrado algo que no tenía que tomar, que le pertenecía al Señor. Allí, hermanos, el mandamiento de no robarás de esa ley, uno del pueblo lo había transgredido. Ante esa ley de Dios, ante esa arca que contenía la ley, ante esa presencia divina, allí Josué dice, se postra, y los ancianos de Israel también con él se postran a invocar el nombre de Dios. Josué está confundido. Josué no entiende qué ha pasado. Josué dice, ¿cómo puede ser? Y aquí nosotros encontramos que repite la vieja cantaleta de los murmuradores de allá en el Sinaí, ¿se acuerdan? Allá aquellos murmuradores, porque Moisés nunca bajaba del monte. Dijeron, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Bueno, murmuraron en varias ocasiones, cuando se acababa el agua. Siempre que había algo, ellos querían regresar. Como que decían, ¿para qué hemos venido aquí al desierto? Aquí nosotros vemos a Josué que dice, mejor, dice, nos hubiéramos quedado allá, dice, al otro lado del Jordán, repitiendo, hermanos, las mismas palabras de murmuración que hicieron aquellos israelitas allá, antes de llegar allí a la tierra prometida. Miren, nosotros encontramos que él también en medio de todo esto le preocupaba el nombre de Dios también. Él sabía de que el nombre de Dios aquí es el que había sido deshonrado. Y esto es lo que el pecado había hecho. Pero el don de profecía, que pues viene por inspiración del Espíritu Santo, nos va a ampliar más realmente qué es lo que había de trasfondo en esta manera de reaccionar de Josué. ¿Qué le parece? Dice aquí en Signs of the Time, 21 de abril de 1881, Josué había manifestado un verdadero celo por el honor de Dios, pero sus peticiones se mezclaron con la duda y la incredulidad. El pensamiento de que Dios había traído a su pueblo al otro lado del Jordán para entregarlos al poder de los paganos era pecaminoso, indigno de un líder de Israel. Los sentimientos de abatimiento y desconfianza de Josué eran imperdonables en vista de los poderosos milagros que Dios había obrado para la liberación de su pueblo y de la promesa repetida de que estaría con ellos. Cómo es triste, ¿no?, leer esto, que ese líder, como dice aquí, al ver tantas cosas que Dios había hecho, cómo el tener esa duda, esa incredulidad. Y nosotros no estamos exentos de eso. A veces podemos pensar que por tener una buena relación con Dios en el pasado o por ser un buen líder, creemos que no tenemos que depender siempre del Señor, que pensamos que porque algo ya está asegurado o se nos ha prometido algo, no pensamos que necesitamos estar ahí siempre constante dependiendo de Él. Y muchas veces, como decía el pastor, hay que investigar. A veces quizás no es por nosotros, pero hay alguien más que está haciendo algo que no es correcto y trae desgracia. Porque nosotros pertenecemos a una iglesia, a un grupo, y no solo se afecta individualmente, sino que
como iglesia afectamos a la iglesia donde vamos. Pensamos que porque nadie se da cuenta del pecado, porque nadie sabe lo que yo hago, y voy a la iglesia y participo y estoy actuando como que nada pasa y pensando que todo está bien, pero en realidad no es así. Y el Señor, que lo conoce todo, pues aquí se afectó a todo el pueblo por el pecado de uno. Y aunque Josué no lo sabía, pero la forma que él tenía que hacerlo era otra. Y entonces aquí nosotros podemos aprender que así estos grandes hombres cometieron esos errores, cuánto más nosotros, que no hemos tenido quizás esa cercanía ni esa gran dependencia de Dios, cometieron errores. Nosotros deberíamos de ponernos a meditar y a escudriñar bien nuestro corazón, porque no hemos estado ni cerca ni parecido como ellos, y si ellos han fallado, ¿qué más no podemos hacer nosotros? Hermanos, aquí nosotros vamos a mirar en la siguiente nota que en cierta manera pues Josué estaba ahora cometiendo un pecado, hermanos, otro pecado. Por eso yo decía ayer, es que es una cadenita de pecados la que hubo aquí. Aquí el otro pecado es de que pues se está cuestionando a Dios y haciendo responsable a Dios de por qué están pasando las cosas. Imagínate ahora, Señor, y tu nombre, y mira, y nos has traído aquí, y mejor nos hubiéramos quedado allá. Y hermanos, Josué, qué vulnerables somos los líderes, la verdad, qué vulnerables. Y por eso yo personalmente como pastor estoy ahorita desde ayer, hermanos, haciendo una reflexión profunda de mi papel, de lo que me toca a mí hacer, porque hermanos, se ve que uno es vulnerable fácilmente. Uno puede estar en la cima ahora y mañana está allá abajo. Y puede estar culpando a Dios. Vamos a ver en la siguiente nota qué es lo que Josué debió haber hecho, hermanos. En vez de estar allí, pues como reclamando o cuestionando a Dios, vamos a ver lo que debió haber hecho. A ver qué dice. Aquí dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 570. En cualquier iglesia es un pecado no investigar la causa de su oscuridad y de las aflicciones que han estado en medio de ellos. Sigue diciendo la iglesia, y aquí hay un espacio donde usted puede poner su iglesia, el nombre de su iglesia. Por ejemplo, nosotros podemos decir, la iglesia en Irving no puede ser una iglesia activa, próspera, hasta que sean más conscientes de las injusticias que hay entre ellos y que impiden que la bendición de Dios descienda sobre ellos. Interesante. Es un pecado no investigar la causa de su oscuridad que pueda haber en la iglesia y de las aflicciones que han estado en medio de ellos, dice. Es un pecado no investigar. Hermanos, hoy en día es triste, pero la gente se junta, dicen que para reprender en la iglesia lo que está mal, y se juntan, hermanos, para reprender a los hermanitos que están creyendo en la verdad presente, en los hermanitos que están levantando la voz por la apostasía que se propaga en las iglesias, en los hermanitos que andan ahí repartiendo algunos materiales que contienen el mensaje de amonestación para el pueblo. Vienen juntas de iglesia, se reúnen para supuestamente reprender esa actitud disidente, dicen. Y hermanos, levantan la mano en señal de que hay que borrar o hay que disciplinar a esos miembros. Hermanitos, ustedes que componen juntas de iglesia, miren, reúnanse más bien para investigar los pecados que hay en la iglesia y en los mismos, a veces de la misma junta directiva. Hermanos de la junta directiva levantando la mano para borrar o disciplinar a un hermano cuando ellos mismos están en pecado, hermanos. Oh, miren, aquí nosotros vemos que Josué debió haber investigado, debió haber visto por qué estaban las cosas como estaban en la iglesia. Bueno, yo puse un ejemplo de eso porque eso es lo que más en el Israel moderno se da, pero digamos en nuestra iglesia, la que tengo el privilegio de pastorear, pues nos corresponde a nosotros, hermanos, investigar también. Investigar por qué tal o cual cosa no está funcionando. Investigar también por qué tal o cual hermano, pues realmente
bueno, no tal o cual hermano, porque tal o cual cosa está pasando en la iglesia, y nos va a llevar sin duda a descubrir de que realmente hay pecado. Por supuesto, hermano, que el primero vamos a investigar con nosotros mismos. Yo no voy a investigar aquí a Mayrita. No me voy a dar la tarea de andar investigando a Mayrita primero para ver cómo está ella. No, hermano, yo mismo, mi corazón. La investigación tiene que venir conmigo. Y cuando yo haga la investigación conmigo, voy a descubrir si hay algo en mí. Y si veo que hay algo en mí, hermanos, pues yo soy el primero que tengo que cambiar. Pero debemos, dice, investigar por qué causa están los fracasos. Josué debió haber hecho eso. Josué debió haber juntado a su gente y averiguar qué ha pasado aquí. Miren, ayer decía yo, primero, Josué, tú no fuiste a la guerra. Segundo, los sacerdotes no fueron. Por supuesto, el arca tampoco fue. Y luego, la estrategia te la dieron los que fueron a inspeccionar. No te la dio Dios como cuando en Jericó, que te la dio Dios. Por allí, si investigaras, Josué, hubieras averiguado. Hermanos, aquí trayéndolo a nuestro tiempo, lo que toca es, yo, Orlando enamorado, averiguar, hermanos. Averiguar conmigo mismo. Los líderes que tengo en la iglesia, los ancianos de la iglesia, los líderes de ministerio, averiguar cómo está nuestro corazón. Este es el punto y este es el llamado, hermanos, de la lección de hoy. Escudriñar el corazón. Si hay mucho orgullo, hermanos, si hay mucha envidia, si hay mucho egoísmo, si hay un espíritu constantemente de crítica, de murmuración y de desacuerdo, imagínense ustedes. Eso arruina todo lo que podamos hacer como iglesia. Dios nos ayude, hermanos, para que averigüemos mejor antes de culpar a Dios y antes de estar llorando y rasgándonos las vestiduras. Eso es lo que realmente quiere decirnos la lección de ahora. Pero ¿qué sigue diciendo la última nota? Aquí en Mensaje Selecto, tomo 2, página 434, dice que las iglesias que pretenden creer la verdad y predicar la ley de Dios, observen esa ley y se aparten de toda iniquidad. Que cada miembro de la iglesia resista las tentaciones que lo invitan a practicar el mal y a complacerse en el pecado. Que la iglesia comience la obra de purificación delante de Dios mediante el arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón, porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación, en una hora solemne cargada de posibilidades eternas. So que aquí la lección nos invita a escudriñar nuestro corazón, que nosotros podamos examinarnos. Nosotros sabemos qué cosas tenemos ahí que están mal. Nosotros sabemos qué cosas pueden estorbar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida, como también podemos afectar a nuestra iglesia. A veces nos preguntamos por qué nuestro grupito no crece, por qué hay dificultades, pero ¿será que es que nosotros como líderes o nosotros como miembros tenemos algo así como Acán que lo tenemos guardado y pues Dios no puede ser burlado? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que preocupémonos por escudriñar nuestro corazón. Termino, hermanos, en esta hora haciendo un llamado para que hoy mismo, ¿qué les parece? Si nos arrodillamos y le decimos al Señor, Señor, la verdad, escudriñando el corazón, encuentro esto y esto y esto. Y necesito que me lo laves, necesito que me lo limpies, necesito que hasta incluso me lo cambies. ¿Qué les parece, hermanos? Si lo hacemos, miren, sobre todo dice, de cara a que estamos en el verdadero día de expiación, estamos en el día del juicio, hermanos. El juicio investigador ya comenzó, el juicio de los vivos pronto puede comenzar. ¿Cuánto, dice, deberíamos entonces escudriñar el corazón? Porque estamos en una hora solemne. Esto es lo que toca y este es el mensaje que Dios nos da a través de lo que debió haber hecho Josué y a través de lo que debemos hacer nosotros. Dios nos ayude para que a partir de hoy, hermanos, escudriñemos el corazón y miremos dónde está la causa del fracaso de nuestra vida espiritual y también de lo que podría estar pasando en la iglesia. Dios nos libre, hermanos, de ser nosotros la causa. Y si lo somos, hoy es el día de arrepentirnos. Miren, gracias a Dios que todavía hay gracia. Gracias a Dios que el Señor todavía, hermanos, no ha cerrado la puerta de la gracia. Y por lo tanto, todo aquel que por alguna razón esté pecando o esté fallando, hoy si se arrepiente, el Señor lo perdona. Hoy si le dice al Señor, dame la victoria, el Señor se la da, hermanos. Así que vamos a rodearnos, vamos a orar
Y digámosle al Señor, Padre, ya no quiero ser yo más piedra de tropiezo, ya no quiero ser yo causa de deshonra de tu nombre. Que el pecado que yo he estado haciendo, Señor, hoy yo lo pueda desechar de mi vida con el poder tuyo. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos y pidámoselo al Señor. Querido Padre, la lección de hoy nos ha enseñado que lo que toca en este tiempo es escudriñar el corazón. Amén. Esto es lo que debió haber hecho Josué, haber averiguado dónde podría estar el problema. Y pues nosotros vemos, Señor, de que por no haberlo hecho terminó dudando, terminó cuestionándote, terminó prácticamente responsabilizándote. Y Padre, hasta queriendo mejor no haber llegado hasta allí. Se le olvidó prácticamente que todo lo que había conseguido era por parte tuya. Y que pues tú eras el que le ibas a dar todas las victorias. Así que, Señor, nosotros aprendemos aquí que la verdad del pecado es una desgracia, Señor, porque causa la muerte. Trajo muerte al pueblo, trajo decepción, trajo frustración, trajo en el mismo líder, Señor, estas dudas. La verdad fue un fracaso completo. Pero Dios, como dice la lección de hoy, investigación debió haber habido. Y sin duda se hubiera encontrado culpas en todos, empezando en él como líder. Lógicamente, él desconocía lo que faltaba, lo que estaba pasando, Señor, pero si hubiera investigado, sin duda tú lo hubieras ido guiando, empezando por él y luego por acá, Señor. Ahora nosotros estamos trayendo la lección a nuestro tiempo y nos encontramos, Padre, que es posible que nosotros también estemos siendo causa de desánimo, de fracaso en la iglesia, de desastre espiritual, de una muerte espiritual inclusive en la iglesia. Y digo que es posible, Señor, por algún pecado que podamos estar teniendo. De manera que hoy yo te ruego que nos ayudes. Y por favor que nos des ese odio hacia el pecado y al mismo tiempo victoria sobre él. Rogamos, Señor, que el corazón nuestro sea limpio, sea puro en la sangre del Cordero. Rogamos, Padre, que no haya más en nosotros ni odios, ni rencores, ni envidias, ni orgullos, ni crítica, ni nada, Padre, que esté arruinando la obra tuya. Pedimos perdón por el tiempo que lo pudimos haber hecho y rogamos en el nombre de Cristo que hoy nos des la victoria y desechemos todo lo malo, Padre. Amén. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.